Durante gran parte del siglo XX, el amor gay fue un secreto cuidadosamente escondido entre cartas que nunca llegaron, miradas que no podían sostenerse en público y películas que insinuaban lo que no se podía decir. En una época en la que amar a alguien de tu mismo sexo podía significar la ruina social, la cárcel o incluso la muerte, las historias de amor gay existieron, pero el mundo decidió silenciarlas, no porque fueran menos bellas, sino porque eran demasiado valientes para un tiempo que no estaba listo para aceptarlas. Si te interesan las historias que fueron ocultas por décadas y que hoy resurgen para reclamar su lugar en la historia del cine y la literatura, no olvides suscribirte y dejar tu like. Estas historias no solo hablan de amor, sino también de resistencia y esperanza. En los primeros años del cine, cuando Hollywood estaba dominado por el llamado Código Hays, la homosexualidad era un tema completamente prohibido. Entre las décadas de los 30 y los 60, cualquier insinuación de deseo entre personas del mismo sexo era censurada o castigada con el olvido. Sin embargo, muchos directores encontraron formas sutiles de decir lo que no se podía decir. Lo hacían con metáforas, miradas, silencios y símbolos. A través de esos pequeños gestos, el amor gay logró colarse en la pantalla, aunque disfrazado de amistad o tragedia. Uno de los casos más emblemáticos fue la relación entre los personajes de Rebecca, la película de 1940 dirigida por Alfred Hitchcock. Oficialmente, era una historia sobre una joven recién casada, atormentada por el recuerdo de la primera esposa de su marido, pero detrás del argumento se escondía una tensión evidente. La señora Danvers, ama de llaves, mostraba una devoción obsesiva hacia la difunta Rebecca. Su mirada, su tono de voz y la manera en que acariciaba la ropa de su antigua dueña revelaban algo más que simple lealtad, aunque nunca se dijo abiertamente. Los espectadores más atentos comprendieron el subtexto. Sin embargo, la censura obligó a Hitchcock a dejar esa relación en las sombras, como un secreto que todos intuían pero nadie podía nombrar. Décadas después, el patrón se repitió una y otra vez. En la televisión de los años 60 y 70, cualquier muestra de afecto entre hombres o mujeres era inmediatamente borrada. Muchos guiones fueron reescritos, muchas escenas cortadas. Algunos actores que se atrevían a interpretar personajes homosexuales eran marcados para siempre por la industria. Las historias gays podían existir, pero solo si terminaban en tragedia o arrepentimiento. El mensaje era claro: el amor gay no podía tener un final feliz. Sin embargo, hubo valientes que desafiaron las reglas. En 1971, el director británico Ken Russell estrenó The Devils, una película que, aunque trataba sobre religión y poder, contenía una de las escenas más polémicas de la época: una monja que tenía visiones eróticas de otra mujer. El filme fue mutilado por los censores y prohibido en varios países. La Iglesia la calificó de blasfemia, y el público apenas pudo ver una versión recortada. Pero lo importante fue que abrió un debate. Por primera vez, el deseo entre personas del mismo sexo aparecía en el contexto de un conflicto moral y humano, no como un chiste o una desviación. Otro ejemplo conmovedor fue el de Victim, estrenada en 1961 en el Reino Unido. Fue la primera película comercial que usó la palabra homosexual y que mostró a un hombre dispuesto a sacrificar su reputación por salvar a otro. Su protagonista, interpretado por Dirk Bogarde, era un abogado casado que arriesgaba todo para proteger a un joven chantajeado por su orientación. La censura británica intentó bloquearla, pero el director Basil Dearden se mantuvo firme. Paradójicamente, la película ayudó a generar el debate que llevó, pocos años después, a la despenalización parcial de la homosexualidad en Inglaterra. En América Latina, la censura fue aún más feroz. Durante las dictaduras militares, cualquier expresión de diversidad era considerada subversiva. En Argentina, en Brasil y en Chile, las películas que insinuaban amor entre hombres eran cortadas antes de llegar a los cines. Sin embargo, algunos directores se las ingeniaron para mantener vivas esas historias. En 1985, el argentino Héctor Babenco dirigió El beso de la mujer araña, una obra maestra que logró burlar la censura gracias a su inteligencia narrativa. La historia de un preso político y un homosexual que comparten celda fue presentada como una metáfora política, pero en el fondo hablaba de amor, ternura y redención. Ganó el Oscar al mejor actor y mostró al mundo que las historias gays podían tener profundidad y humanidad. Durante los años 80 y 90, la lucha por mostrar el amor entre personas del mismo sexo continuó. Cuando Filadelfia se estrenó en 1993, muchos consideraron que era la primera vez que Hollywood trataba el tema con respeto. Sin embargo, incluso allí la censura se hizo sentir. Varias escenas románticas entre los personajes de Tom Hanks y Antonio Banderas fueron eliminadas por miedo a ofender al público. A pesar de eso, la película fue un punto de inflexión. Mostró la humanidad detrás de la epidemia del SIDA y ayudó a cambiar la percepción del público sobre la comunidad gay. Pero no todas las historias fueron contadas en el cine. Muchas permanecieron en cartas y diarios personales que nunca se publicaron hasta décadas después. Uno de los ejemplos más conocidos es el intercambio epistolar entre Virginia Woolf y Vita
Laura Sackville West, dos mujeres que se amaron profundamente en una época donde el amor entre mujeres era tabú. Sus cartas, llenas de ternura, pasión y poesía, fueron censuradas por las propias familias para evitar el escándalo. Hoy, esas mismas cartas son consideradas una de las correspondencias amorosas más bellas del siglo XX. Algo similar ocurrió con la historia de Bayard Rustin, un activista afroamericano que fue uno de los principales organizadores de la marcha por los derechos civiles junto a Martin Luther King. Rustin fue apartado del movimiento por su homosexualidad, y su historia de amor con otro hombre fue borrada de los libros de historia durante décadas. No fue hasta años recientes que su figura fue reivindicada, mostrando que el activismo y el amor también fueron formas de resistencia. El amor gay también fue censurado en la música. En los años 70, artistas como Elton John o George Michael fueron presionados por sus disqueras para ocultar su orientación. Las letras de sus canciones eran cuidadosamente revisadas para eliminar cualquier referencia explícita. Los videoclips mostraban relaciones heterosexuales, aunque las canciones hablaran de un amor distinto. Solo muchos años después, cuando el público estaba más preparado, pudieron hablar abiertamente de quiénes eran y de quiénes habían amado realmente. Incluso la literatura, refugio natural de lo prohibido, fue vigilada durante mucho tiempo. Libros como El amante de Lady Chatterley fueron censurados por inmorales, y cualquier novela que mostrara amor entre hombres o mujeres era retirada de las librerías. El pozo de la soledad, de Radcliffe Hall, fue uno de los primeros libros en abordar el lesbianismo de manera directa. Su publicación en 1928 desató un escándalo que terminó con juicios, censura y la prohibición de su distribución en varios países. Sin embargo, el libro sobrevivió al tiempo y se convirtió en un símbolo de libertad. A lo largo de la historia, la censura no solo borró escenas o palabras, sino también emociones. Cada vez que una película cortaba un beso, cada vez que un libro omitía un pronombre o una canción cambiaba una letra, se le negaba al amor gay su derecho a existir. Pero la censura nunca pudo borrar lo esencial: la conexión entre dos almas que se reconocen a pesar de las prohibiciones. Con el paso del tiempo, esas historias comenzaron a salir a la luz. El público empezó a reclamar lo que le fue arrebatado. Cuando Brokeback Mountain se estrenó en el año 2005, muchos la vieron como la primera historia de amor gay aceptada por Hollywood, pero en realidad era la heredera de todas esas películas, libros y canciones que habían sido censurados antes. Era el eco de los amores que tuvieron que esconderse y que ahora, por fin, podían contarse con dignidad. Hoy en día, todavía existen formas más sutiles de censura. Plataformas que limitan la visibilidad de contenido LGBT bajo el pretexto de proteger a las audiencias, productoras que aún temen incluir personajes abiertamente gays, o países que prohíben películas por mostrar un simple beso entre dos hombres o dos mujeres. El progreso es real, pero la lucha no ha terminado. Las historias de amor gay que fueron censuradas no desaparecieron. Están en los guiones guardados, en los libros que alguna vez fueron prohibidos, en los discos que nunca se lanzaron, en las miradas de los actores que tuvieron que fingir. Están en todas partes, esperando ser contadas, esperando que alguien las escuche sin miedo, porque en el fondo, cada una de esas historias nos recuerda algo esencial: que el amor, incluso cuando se intenta borrar, siempre encuentra la forma de sobrevivir. Puede que los censores hayan tenido el poder de cortar una escena o prohibir un libro, pero jamás pudieron impedir que las personas sintieran, y eso al final es lo que las hizo eternas. Así que si estas historias te conmovieron, si crees que el amor no debería tener fronteras ni censuras, suscríbete, deja tu like y cuéntame en los comentarios cuál de todas estas historias te gustaría que el mundo recordara más. Porque mientras sigamos hablando de ellas, esas historias seguirán vivas, resistiendo al olvido, desafiando al silencio y demostrando que el amor, sin importar a quién ame, siempre merece ser contado.